Corea del Norte es uno de los países más cerrados del mundo. Un lugar donde salir no es una opción. Es un riesgo que puede costarte la vida. Miles lo han intentado. Muy pocos lo han logrado. Algunos han tenido que hacer cosas impensables para conseguirlo. Hoy, en Frontera Secreta, vamos a contarte un escape que muestra la fuerza humana y una necesidad de sobrevivir tan intensa que sobrepasa todo. Donde la razón se quiebra y el miedo se convierte en certeza, ahí viven las historias que nadie se atreve a contar. Bienvenidos a la Frontera Secreta. Escapar de Corea del Norte no es solo cruzar una frontera, es enfrentarse a consecuencias reales y muchas veces mortales. Bajo el régimen de Kim Jong-un, salir del país sin permiso es un crimen. Si te atrapan intentando escapar, serás encarcelado, enviado a campos de trabajo forzado o ejecutado. Pero no termina ahí. En muchos casos, el castigo también alcanza a tu familia. Padres, hijos o hermanos pueden ser detenidos, enviados a campos, o vivir bajo vigilancia extrema durante años. Si aún así alguien decide huir, se enfrenta a lo físico. Cercas electrificadas que pueden matar al contacto, torres con guardias armados, con órdenes de disparar, y los ríos Yalu y Tumen, aguas heladas, donde una persona puede perder la fuerza en minutos y morir por hipotermia antes de llegar al otro lado. Pero incluso si logran cruzar, no son libres. En países como China, muchos son capturados y devueltos a Corea del Norte, y al regresar, enfrentan interrogatorios, tortura y castigos aún más severos. Otros desaparecen en redes de trata o pasan años escondidos, sin identidad, sin protección. Pero hay algo aún más difícil de romper: las barreras mentales. Desde niños se les enseñan que escapar es traición, que el mundo exterior es enemigo y que desobedecer puede destruir a su familia. No es solo el miedo a morir, es miedo a condenar a quienes amas. Y finalmente, lo invisible. No hay internet libre. No hay acceso a información real. Los medios están completamente controlados. Para muchos, el mundo exterior no es una opción. Es algo que simplemente no existe. Por eso, escapar no es solo un acto físico, es desafiar un sistema completo, sin saber realmente qué hay del otro lado. Yeonmi Park nació sin saber qué era la libertad. Creció en Corea del Norte, en medio de escasez constante. Desde pequeña, entendió algo básico: comer era un privilegio que no siempre se conseguía. Su familia pasó mucha hambre. Había personas que morían en las calles, y con el tiempo, ver cuerpos sin vida por hambre dejó de sorprender. Pero no era solo la falta de comida. Desde niña, aprendió que debía venerar a Kim Il-sung y Kim Jong-il como figuras casi omnipresentes, hasta el punto de creer que podían leer su mente, que todos eran enemigos de Corea del Norte, porque según ellos, Corea del Norte es el mejor país del mundo.
Ver una película extranjera podía ser un crimen. Los estadounidenses eran malvados, incluso los occidentales. Decir algo incorrecto podría ser peligroso. E incluso, dentro de casa, había que tener cuidado con lo que decías. En Corea del Norte, el sistema Songbun define desde el nacimiento tu destino. Es una sociedad donde el gobierno decide según los grupos de personas, llamadas castas. Según esto, pueden decidir qué hacer, decir o vestir, e incluso pensar. Yeonmi Park no nació en la peor casta, pero tampoco en una que pudiera protegerla cuando todo empezó a derrumbarse. Porque en Corea del Norte nunca sabes quién puede estar escuchando. Su padre fue arrestado. Su familia quedó aún más vulnerable. Así, Yeonmi miraba desde la oscura Corea del Norte hacia China. Pensando en un lugar con tanta luz, seguro tendría un buen plato de arroz. Entonces, Yeonmi y su madre tomaron una decisión que podía costarles la vida. No fue impulsiva. Fue el resultado de un hambre increíble, de un miedo absoluto y de saber que quedarse significaba morir lentamente. Una noche decidió escapar hacia un frío extremo. Ella y su madre se dirigieron hacia la frontera con China. Dependían de intermediarios, traficantes, personas que no ayudaban por compasión, sino por dinero. Frente a ellas, el río Yalu. Era invierno. El agua estaba parcialmente congelada, pero el hielo podría romperse en cualquier momento. Y si no era el frío, eran los guardias. Soldados con órdenes de disparar sin advertencia. Aún así, cruzaron, de noche, en silencio, sabiendo que un solo error podría ser el último. Pero lo más duro vino después, porque cruzar el río no fue el final, fue el comienzo de algo peor. En China, fueron entregadas a redes de tráfico, vendidas y maltratadas por traficantes con fines sexuales. Escapar de Corea del Norte las llevó a otra forma de encierro, hasta que apareció una segunda oportunidad. Escapar, otra vez, esta vez hacia Mongolia. Pero no había rutas seguras. Tenían que cruzar el desierto de Gobi, sin mapas confiables, sin suficiente comida, con temperaturas extremas. En un punto, ya no huían de un país, huían de todo. El hambre, el frío, la posibilidad constante de morir en el camino. Pero lo lograron. Al llegar a Mongolia, fueron detenidas, pero no devueltas, y finalmente trasladadas a Corea del Sur. Yeonmi Park cruzó un río donde podría morir congelada. Sobrevivió años de explotación y atravesó un desierto donde muchos no lo logran. Todo antes de cumplir la mayoría de edad. Yeonmi Park logró reconstruir su vida después de escapar, aprendiendo desde cero lo que significa vivir en libertad y tomando decisiones por sí misma por primera vez. Con el tiempo estudió, aprendió nuevos idiomas y comenzó a contar su historia al mundo. Hoy es una voz internacional que visibiliza lo que ocurre dentro de Corea del Norte. Y aunque el dolor y los recuerdos siguen presentes, su historia demuestra que todo ese esfuerzo la llevó a algo que antes no conocía: la libertad de elegir cómo vivir.
Una niña que huyó del hambre y que no conoció la libertad hasta mucho después. La historia de Yeonmi Park no es solo un escape, es la prueba de hasta dónde puede llegar una persona para sobrevivir. Corea del Norte sigue siendo un lugar del que hay que huir y sigue siendo casi imposible. Y mientras eso no cambie, hay quienes están dispuestos a arriesgarlo todo: el cuerpo, la familia, incluso su propia vida, por algo que muchos damos por hecho: la libertad.